Hola, soy Vladimir y hoy voy a estar dando algunas explicaciones sobre motores. Empecemos por los motores de corriente continua y su clasificación. Un motor de corriente continua es un dispositivo que a través de energía eléctrica la transforma en energía mecánica. Normalmente es utilizado en situaciones donde se requiera de bajas revoluciones por minuto o RPM. Esto se debe a que su fuente de alimentación es notablemente más débil que una de corriente alterna, ya que sus tensiones de trabajo son de 9 volts, 12 volts o 24 voltios. Por lo tanto, la potencia que va a producir es menor y lo podemos comprobar con esta fórmula. P es igual a la tensión por la corriente. Aquí vemos que si los valores de tensión son bajos, evidentemente el resultado tiene cifras menores. Continuemos. En los motores de corriente continua se clasifican las conexiones en serie, conexiones en paralelo, conexiones en mixto y por último tenemos los circuitos independientes. Cada uno presenta una ventaja diferente. Veamos ahora esta placa de características de un motor de corriente continua. En ella podemos observar cuánta es la tensión nominal de trabajo y además nos brinda cuál es su torque. La tensión de trabajo es la FEM que requiere el motor para poder funcionar correctamente, mientras que el torque o par de arranque es el esfuerzo de torsión. Este nos va a determinar el momento donde ese motor va a acelerar más. El par de arranque se mide calculando la fuerza por distancia y su unidad de medida es el newton por metro. En la tabla lo podemos observar como millinewton por metro. Bien, para variar la velocidad de un motor de corriente continua basta con aplicar la siguiente fórmula. Intensidad es igual a la FEM entrante menos la FEM saliente sobre la resistencia. Es básicamente la ley de Ohm. En esta fórmula se explica que para variar o controlar la velocidad del motor se requiere modificar la intensidad. Dado que una FEM interna se opone a la tensión de entrada aplicada, entonces la FEM de retorno reduce la corriente de armadura o del estator, haciendo que ésta sea demasiado alta, lo que causa el agotamiento del motor. Ya hablamos de los motores de corriente continua. Ahora pasemos a los motores de corriente alterna. Para ello vamos a ver que existen diferentes categorías como son motores monofásicos, motores trifásicos, motores asíncronos, motores síncronos y motores jaula de ardilla. Expliquemos que un motor monofásico es aquel que solo requiere de una fase y su neutro para funcionar, mientras que un trifásico requiere de 3 fases y su neutro para poder funcionar. El motor monofásico tiene una tensión de trabajo de 220 voltios y el trifásico de 380. Por otro lado, el motor síncrono es aquel que está en sincronía con la frecuencia de la red y el motor asíncrono no está en sincronía. En las partes de los motores podemos encontrar un rotor bobinado o un jaula de ardilla, lo cual no tiene bobinado de espiras como el anterior, sino que la bobina está en la estructura de la jaula. Veamos, una secuencia de fase conceptualmente es lo que determina la aparición de las fases, dado que un sistema trifásico cada 120 grados va a aparecer una fase y seguido de esa aparece otra y seguido de esa aparece otra hasta que se forma esto, que es básicamente una onda senoidal. Mejor dicho, 3 ondas senoidales en un eje cartesiano que indica amplitud y tiempo.